Bueno, Bruno Montano, hicimos ya un especial de Mariana Enríquez, que Sí. yo no me canso de regalar sus obras y no me canso de recomendarla. Es una escritora que argentina, de Buenos Aires, creo que es, Argentina seguro, que tiene 3 libros de relatos para mí absolutamente fascinantes porque son relatos de terror. Dice que su padre literario es Stephen King y su madre, entre otras, es Silvina Ocampo. Exacto. También Shirley Jackson, pero son relatos sobrenaturales, pero en lo que realmente en el trasfondo tiene como varias capas. Puede hablar de un despertar sexual, puede hablar de las relaciones de pareja, puede hablar de la amistad, en un entorno en el que, pues eso, el mal o lo sobrenatural vuela de manera bastante orgánica con la realidad. Y ella dice una cosa, que no sé si estás de acuerdo, que me parece maravillosa. Ella defiende mucho a Stephen King, dice que debería tener un Nobel, y dice que hace un terror realista y que nunca sabes dónde empieza uno y acaba otro. Y pone un ejemplo que yo estoy muy de acuerdo con ella, además me abrió los ojos, que dice, tú coges Carrie. Carrie es una chica, esta es del año 73, además es muy moderna en la novela, que sufre bullying, que tiene una madre ultra religiosa, bueno, que tiene tiene poderes telequinéticos y al final una venganza sobrenatural. De si tú quitas los poderes telequinéticos y pones un arma, la historia es exactamente la misma, solo que no hay un elemento sobrenatural. Y ella sostiene, y estoy de acuerdo, que las verdaderas historias de terror es en las que quitas el elemento sobrenatural y siguen funcionando. Entonces, bueno, pues un poco, y Mariana Enríquez tiene mucho que ver con la autora que vas a hablar ahora. Claro, claro. De hecho, he traído también un libro de Mariana Enríquez, que es un retrato sobre Silvina Ocampo, titulado La hermana menor, en el que cuenta a su manera, no es exactamente una biografía, la vida de esta extraordinaria escritora. Sí. Era una de sus maestras, lo reconoce Claro. siempre. No solo de ella, sino de toda una nueva generación de narradoras sudamericanas que practican, digamos, el género del cuento de terror o fantástico, y muchas de ellas se inspiran en cuentos de Silvina Ocampo. Sí. Vamos allá. Nada, Silvina Ocampo, y hablaremos de su libro La promesa, que es una de las 2 novelas que escribió, porque no escribió prácticamente novelas. Es muy conocida por la poesía y los cuentos, pero no tanto por las novelas. Yo hoy he elegido una, La promesa, una novela cortita de la que hablaremos hoy. Silvina Ocampo, también conocida por algunos como Borges con faldas. Ostras. Me llama algunos, o sea, ahora veremos por qué, ¿no? Silvina Ocampo nació en 1903 en Buenos Aires y murió en 1993, con 90 años, también en Buenos Aires. Los últimos 10 años, digamos, estuvo enferma de Alzheimer y prácticamente no escribió. Sí, al principio, al final, ya por supuesto no. Era la menor de 6 hermanas. De hecho, ella siempre se denominaba a ella misma, soy el etcétera de la familia. Era una familia de la alta burguesía, de la oligarquía bonaerense. Su padre era Manuel Ocampo, era uno de los más ricos de Argentina. Por supuesto, en las familias ricas los hijos no iban al colegio convencional, sino que se criaban con institutrices. Eso fue el caso de las 6 hermanas Ocampo, que tuvieron un equipo de institutrices en casa, 2 británicas y una francesa, Toma ya. con las que aprendieron todo. De hecho, ellas aprendieron a hablar antes inglés, francés e italiano antes que español. Madre mía. Sí. Eran riquísimos, como ya he dicho, fíjate, Mon, la anécdota, su padre cuando viajaban a Europa, solían viajar a Europa con frecuencia, en el transatlántico cargaba una vaca para que las niñas tuvieran leche fresca en el viaje. Ostras. Hasta ese extremo llegaba esta gente, ¿no? Eran riquísimos, sí. La niña era extraña, o Silvina era extraña, era poco social, era introspectiva, pero al mismo tiempo tenía gracia, encanto e inteligencia. De hecho, era una gran seductora tanto de hombres como de mujeres. Muchísimas mujeres importantes acabaron enamoradas perdidas de Silvina. Ahora diremos cuáles, por ejemplo, ¿no? Tenía mucha mano para el dibujo y la pintura. Los padres le pagaron estudios de dibujo y pintura en Argentina, y a los 26 años, cuando murió su padre, viajó a París para estudiar pintura, y lo hizo con Giorgio de Chirico, uno de los grandes maestros de la pintura metafísica, ¿no? Uno de los precursores del surrealismo, maestro de Dalí, por ejemplo. Pues Silvina en aquel tiempo estudió con Giorgio de Chirico en París.
Luego volvió a Argentina, no se acabó dedicando a la pintura, parece que no le acabó de interesar y se volcó en la escritura, que también le gustaba muchísimo. Tuvo oportunidad de hacer sus primeras armas en la revista Sur, que es una revista fundamental en la historia de la cultura en Sudamérica, creada y fundada por su hermana mayor, Victoria Ocampo, la grandísima, la majestuosa Victoria Ocampo, la gran mecenas de la cultura sudamericana del siglo XX. Por la revista Sur pasaron todos los grandes escritores, no solo de Argentina y Sudamérica, sino del mundo. Escritores y otros artistas e intelectuales. Como digo, Victoria Ocampo fue una de las grandes mecenas del siglo XX. Era riquísima y dedicó toda su fortuna al mecenazgo cultural. Sí. En 1937 publica Silvina su primer libro, ya con 34 años, se decide por la escritura, publica su primer libro, ya no hay vuelta atrás, deja la pintura para siempre, titulado Viaje olvidado, que son una serie de cuentos en las que ella, digamos, rememora su infancia de una forma muy rara, muy extraña. Recordaremos luego el papel principal que tenía la infancia y los niños en su literatura, ¿no? Allí ocurre otra cosa fundamental en la revista Sur, y es que conoce a Borges, que luego pasará a ser uno de sus amigos íntimos de por vida, y conoce a Adolfo Bioy Casares, más conocido por Adolfito, que se casará con ella más tarde. De hecho, algunos llamaban a ese grupo un monstruo con tres cabezas. El grupo formado por Borges, Bioy Casares y Silvina lo llamaban el monstruo de tres cabezas, ¿no? En 1940 se casó con Bioy Casares, con Adolfito. El mismo año, Adolfo Bioy Casares publicó La invención de Morel, una de las novelas fantásticas más famosas en la historia de la literatura del siglo XX, consagrada por su amigo Borges, por supuesto. Y en ese mismo año, como digo, se casó con Silvina. Del matrimonio tuvieron una hija, Marta, pero no era hija natural de Silvina, porque Silvina no podía tener hijos. Era hija de un amante de Bioy. Una amante, María Teresa de Bioy, que Silvina adoptó. Porque Bioy no solo era un portento literario, sino que era un hombre guapísimo, rico, atlético, era jugador de tenis, bronceado, ojos azules, era un Casanova, un Don Juan. Amaba dos cosas, sobre todo, la literatura y las mujeres. Y claro, no se conformó solo con Silvina y tuvo numerosísimas amantes, cosa que Silvina consentía porque ella a su vez también los tuvo. Y formaron una pareja extraña, compleja, pero que se mantuvieron juntos hasta la muerte de Silvina, llena de infidelidades. Bueno, una de las famosas infidelidades de Adolfito fue Elena Garro. Le levantó la mujer a Octavio Paz, por ejemplo. Wow. Elena Garro, gran escritora y mujer bellísima, estaba casada con Octavio Paz, se conocieron en París y tuvieron una relación más por carta que física, aunque también física porque, según dicen, Elena Paz Garro posiblemente fuera hija de, no se puede confirmar, pero posiblemente fuera hija también de Adolfo Bioy Casares. Y entre ellos la guapísima Elena Paz Garro. ¿Y entre ellos hubo rivalidad o no pasó? No hubo rivalidad. Bueno, compitieron por una sobrina, parece ser, no está confirmado, pero parece ser que tuvieron los dos como amante una sobrina de Silvina llamada Genka, que era hija de una hermana de Silvina. Se la llevaron en el viaje de bodas a París y parece ser que hubo ahí cositas entre los tres, ¿no? Madre mía. Sí, Genka, en palabras del propio Bioy, está potentísima esta Genka, y cierro comillas. Parece que tuvo también escarceos con esta Genka, ¿no? Que vivía en la misma casa. Al final acabó viviendo en la misma casa, en la gran villa que tenían en Buenos Aires ellos, ¿no? Esto forma parte también un poco de la leyenda, pero lo que sí que es verdad es que fue un hombre muy mujeriego y tuvo numerosísimas amantes. Y ella también, incluso se habla de que la madre de Bioy Casares estaba enamorada de Silvina. Silvina era bastantes años mayor que Bioy y parece ser que la madre según cuentan algunos biógrafos de la época, que la madre de Bioy también estaba enamorada de Silvina y la gran poeta Alejandra Pizarnik también. Se conservan numerosas cartas de amor de Alejandra Pizarnik a Silvina. De hecho, el día en que se suicidó Alejandra Pizarnik, llamó varias veces insistentemente a Silvina, esta no le cogió el teléfono. Al final
de ese día acabó suicidándose. No hay una causa directa entre esto, pero sí que, por lo que parece, y por eso, las cartas de Alejandra unilateralmente estaba enamorada de Silvina. Silvina parece que no de Alejandra. Políticamente era bastante indiferente. Nunca tuvo que trabajar, esta mujer vivió de rentas toda la vida, aunque sí que era antiperonista y antifascista. Evidentemente era rica, era antiperonista, ¿no? De hecho, ella no tuvo problemas, pero la hermana Victoria sí, que durante algún gobierno peronista fue encarcelada un tiempo, ¿no? La recepción de la obra de Silvina fue discontinua. En un principio, digamos, el mito dice que fue opacada por Borges, fue opacada por Bioy y fue opacada por su hermana Victoria Ocampo, y que esto no permitió que ella no fuera más reconocida. Esto en parte es verdad, en parte no. También el perfil bajo, el hecho de que no admitiera nunca entrevistas prácticamente, que no participara en programas de radio ni de televisión, también contribuyó a que su obra no fuera muy conocida. Sí que triunfó con La Furia en 1959, este nuevo libro de cuentos. Este sí que tuvo bastante éxito de público y crítica, aunque, digamos, el éxito, sobre todo de crítica, le vino a partir de 1980, cuando algunos críticos importantes en Argentina la pusieron muy bien, ¿no? Como José Bianco, Silvia Moloy o Enrique Pezzoni, ¿no? Hoy, como has comentado tú antes, tiene un resurgir, sobre todo en Sudamérica, en los que hay una legión de cuentistas jóvenes sudamericanas que reconocen a la figura de Mariana Enríquez como su maestra, sobre todo las que se dedican al cuento fantástico y de terror, y entre ellas sobre todo Mariana Enríquez, que es una de las que está ayudando a que se relea la obra de Silvina, ¿no? Hemos hablado del libro La hermana menor, en el que Mariana Enríquez hace, pues eso, un retrato fantástico de Silvina Ocampo. Yo recomiendo a la gente que esté interesada por Silvina que se lea este libro, La hermana menor. La hermana menor. Yo no he leído nada de Silvina, de Mariana sí que he leído los 3 libros de relatos, y me voy a poner con Nuestra parte de noche, que es la novela que sacó. La novela. Y eso sí que lo quiero leer. Sí. Pero me gustaría saber un poco, tú que has leído ambas, ¿qué caracteriza los relatos, antes de hablar del libro, los relatos de Silvina? Los relatos de Silvina, sobre todo, los relatos en general, luego hablaremos de la novela, que es un poco diferente, se caracterizan sobre todo por 3 grandes obsesiones. Tiene muchas características, pero yo hablaría de 3 grandes obsesiones. La niñez y la infancia está siempre presente, pero la niñez como espacio de subversión. Los niños que pueblan sus cuentos son los niños más extraños, más crueles, más inquietantes y más ambiguos que he podido leer yo en la vida. Por una parte, como digo, la niñez. Los espejos, el problema del doble y la reflexividad, algo que toma de Borges, que estaba obsesionado con este tema, el problema del doble. Los espejos aparecen continuamente, los reflejos de los espejos, qué es lo que refleja un espejo, también le preocupaba muchísimo a Silvina. Que influencia de Lewis Carroll y todo el tema de Alicia. Posiblemente. Sí. Y las metamorfosis están siempre presentes en los cuentos de Silvina. Sus cuentos están llenos de personas que se transforman en plantas, de personas que se transforman en animales, de personas que se transforman en máquinas y de personas que se transforman en otras personas. Pero como hacía Kafka, que es una transformación absolutamente metafórica, de hecho, hay una nueva edición de La Metamorfosis que se llama La Transformación, que es una traducción más acertada. Sí. ¿O es literal esa transformación en ella? No, es metafórica. También, ¿no? Es metafórica también. A lo Kafka. Sí, claro. Usa los recursos literarios para contar sus verdades. Pero ya te digo, sobre todo yo destacaría en ella en general estas 3 cosas, ¿no? La obsesión por la niñez y la infancia, la crueldad y la belleza combinadas, el problema del doble, los espejos y la reflexibilidad, y el problema de las metamorfosis o las transformaciones, ¿no? Pero hoy no hablaremos de sus cuentos, aunque todo el mundo habla de sus cuentos. A mí me ha interesado sobre todo esta novela porque practicó poco el género y me parece una novela muy interesante, aunque se escapa un poco, digamos, de sus obsesiones. Me parece muy interesante por lo que yo creo que ha pretendido hacer con ella, ¿no? El argumento es muy sencillito. La narradora, de la que no sabemos absolutamente nada, ni siquiera el nombre, está viajando en un transatlántico hacia Ciudad del Cabo. Por accidente, intentando coger un broche que ha perdido, cae por la borda al mar. El barco se aleja y ella queda flotando y nadando en el mar. Es buena nadadora,
excelente nadadora, pero sabe que es cuestión de tiempo ahogarse, ¿no? Mientras nada y flota, hace un pacto con Santa Rita, la abogada de los imposibles, y le promete que si la salva, escribirá un libro sobre su vida. A partir de este momento, ella, la náufraga, digamos, empieza a confeccionar en su mente una especie de diccionario de recuerdos por el que van pasando y por el que va evocando a una serie de personas, hace una serie instantánea, retratos o esbozos de personas que conoce. Algunas de estas personas, digamos, solo aparecen brevemente descritas y otras, sin embargo, aparecen repetidamente descritas, como el triángulo formado por Leandro, Irene y Gabriela, que aparecen recurrentemente y forman entre ellos una especie de trama incipiente que va, digamos, emergiendo a partir de los recuerdos espontáneos que brotan de la mente de la náufraga. Ella va ocupando su mente para no pensar en la muerte, ¿no? La novela es muy breve, es una novela, es un relato largo, una novela corta, tiene 113 páginas y, de hecho, es su ficción más extensa. O sea, esta es su ficción más extensa y tiene 113 páginas. Se aburría un poco con las narraciones largas, prefería las cortas, ¿no? La historia del texto es curiosa, por eso hemos hablado antes del work in progress, de la obra en marcha. Ella empezó a escribir esta obra en los años 60, iba añadiendo y quitando cosas, aprovechaba algunos capitulitos para publicarlos como cuentos en otras obras y la terminó en 1888-89, cuando ya empezaba a notar los primeros síntomas del Alzheimer, ¿no? La terminó o la abandonó, porque en el prólogo a esta novela, La promesa, hay un fragmento de entrevista en la que le hacen a ella y ella dice: no me gusta la convención de las cosas, que una novela tenga final, por ejemplo. O sea, no se sabe si la abandonó o la dejó terminada de forma abrupta. Podría admitir ambas teorías. Que la termina el lector, claro, siempre. La mítica frase de Leonardo da Vinci que decía que una obra de arte nunca se termina, se abandona. Y podemos decir lo mismo de los grandes libros. No se terminan, se abandonan. Entonces, esta obra o la terminó o la abandonó. En todo caso, preside todo el rato un aire de provisionalidad y de novela no cerrada, ¿no? Se publicó, esta novela la acabó en el 89, pero no se publicó hasta el año 2010-2011. Recordemos que es Lumen la que está haciendo el esfuerzo de recuperar toda la obra de Silvina, y es una cosa que hay que agradecerla. Con respecto a la forma, yo destacaría 3 cosas. Se podrían destacar muchas: su lirismo, la capacidad de evocación, pero yo destacaría 3 fundamentalmente. Una que tiene que ver con el narrador, otra que tiene que ver con la atmósfera y otra que tiene que ver con la estructura. El narrador es un narrador en primera persona, es un yo, y es un narrador, según la clasificación de Genet, autodiegético. ¿Qué significa autodiegético? Que, además de narrar, participa en la historia como protagonista principal. Esto significa narrador autodiegético. El narrador narra y es el protagonista principal de la narración. Es este el caso. No es un testigo, el narrador no es un testigo, es un protagonista principal. El narrador es un narrador desvaneciente, en el sentido de que a medida que avanza la novela, la hipotermia y el cansancio hacen que esta conciencia vaya desvaneciéndose, vaya teniendo problemas y vaya provocándole esta situación un extrañamiento. Ella se mira las manos, se mira el cuerpo y no se reconoce. Este cansancio, esta hipotermia van provocando en su conciencia un desvanecimiento. Y esto queda reflejado formalmente en la novela a medida que avanzamos, sobre todo en los últimos capítulos. Y el tercer detalle formal es la estructura, la composición, el ensamblaje que hace de todas estas entradas del diccionario de recuerdos del que he hablado. Es un ensamblaje de relatos encadenados de forma concéntrica. Y como hemos dicho algo antes, algunos de los personajes tienen conexión entre sí y van armando poco a poco de forma concéntrica esta trama tenue que se puede apreciar casi al final, ¿no? Interesantísima novela desde todos los puntos de vista. Y yo tengo, para acabar, una conjetura al respecto de por qué Silvina escribió esta. Porque sí que es verdad que empezó a escribirla en los años 60 y la remató en los 89, y es muy importante porque hizo este remate, ¿no? Yo creo que Silvina, en el momento en que le diagnosticaron el Alzheimer, emprendió una especie de carrera contra la pérdida de la lucidez. Y en esta carrera se encontró con esta novela a medio acabar y la terminó, ¿no? ¿Qué hizo? Pues contar
en esta novela cómo la memoria la iba abandonando y cómo también con Claro. ella su identidad. Claro. ¿Y por qué no eligió hacerlo en un diario, como sería lo normal? ¿O por qué no eligió un texto de tipo confesional para contar cómo le iba afectando el Alzheimer? Porque era una literata. Su hermana escribió un gran diario. Ella no era una autora de diarios, ella era una literata. Entonces contó ese proceso que ya iba ella experimentando de pérdida de memoria e identidad, y lo hizo con un relato. ¿Y cómo lo hizo? Pues estableciendo un paralelismo literario entre el naufragio accidental de la protagonista y el naufragio de la conciencia que provoca el Alzheimer en un cerebro, ¿no? Un paralelismo entre la muerte física por ahogamiento y la muerte psicológica que provoca este tipo de demencia. Por tanto, usa la ficción para explicar la realidad. Y en ambos casos, tanto la protagonista de la novela como ella, ¿cómo lo hizo? Pues combatiendo o aplazando la muerte contando una historia, algo que yo llamaría la estrategia Sherezade. Todos conocemos a Sherezade, la de las 1001 noches, que cada noche le contaba un cuento al rey para que éste no la matara. Entonces ella utiliza la estrategia Sherezade y decide combatir o aplazar la muerte con una historia, al mismo tiempo que la náufraga decide hacerlo de la misma manera, contando su historia, ¿no? De hecho, hay una frase muy significativa al principio en el que la narradora dice exactamente: conté cuentos a la muerte para que me perdonara la vida a mí y a mis imágenes. La literatura como forma de aplazar la muerte. Sherezade, ¿no? Claro. Por lo tanto, la voz, mi teoría es que la voz de la náufraga de la ficción es la propia voz de Silvina en su lucha contra la pérdida de conciencia, en su lucha contra la retirada de la conciencia hacia la nada que supone la demencia. Yo creo que es un gran ejercicio literario para contar un proceso psicológico Desde que luego. empezaba a experimentar la conciencia de Silvina. Y nada, para acabar, remataremos con una frasecita que a mí me parece fantástica, que está extraída del final de la obra y me parece que es una frase muy estimulante. No creo en la horrible apariencia de los hombres, en los más malos, en los más injustos. Hay momentos en que una luz perfecta los ilumina y prefieren morir a los pies de la inocencia o de la inteligencia. Cualquiera de las dos nos salva, aunque nadie lo crea. En el agua de mar he bebido la belleza del universo. Inocencia, inteligencia y belleza. Solo eso nos salva. ¿Estás de acuerdo, Mon? Sí, sin duda. Me parece increíble. Tengo muchas ganas de acercarme a su universo, desde luego, con esto y con los relatos. Y Es una escuchar a mujer- Mariana Enríquez, además, que es una divulgadora extraordinaria, hablar de literatura, sobre todo de literatura fantástica, a mí me gusta mucho porque es lo que más comenta, porque le fascina, pero de literatura en general. Hay vídeos en YouTube donde ves su librería y habla de sus lecturas, y es absolutamente alucinante. Sí. Es un portento, Silvina. Además, fascinante, como he dicho antes, extraña, pero al mismo tiempo con encanto, inteligentísima. De hecho, todos decían que era la más inteligente de todas las Ocampo, y Victoria ya lo era. Pero tenía una inteligencia muy particular. Sí. Pues Bruno, nos vemos a la vuelta. Sí, de nos vemos en las septiembre. vacaciones. Bueno, a ti te veo luego porque has tenido a bien invitarme a tu casa, y esta tarde voy Necesitas asesoría a pasar la tarde. Informática. y necesito también Y charlar contigo. no te que la me voy a gusta. dar yo. No, tú no, ya te digo yo que tú eres como Ya te Ramón. digo yo y que como no. yo.